Muy pero muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Vuelta de Rosca aquí en la pantalla de COP TV, Canal 4. Hasta las 22 vamos a estar analizando como siempre un tema que nos interesa a las y los habitantes del Bolsón. Queremos aprender, encontrar, como decimos, una vuelta de rosca a una temática que tiene que ver con esta etapa del año, que tiene que ver con lo que se nos viene, lo que ya está aquí casi, que es el invierno, y nuestra salud. Hemos analizado diferentes temas que tienen que ver con lo político, lo económico, lo social, lo cultural, y tal vez si pensamos en nuestra salud y en la etapa, en el lugar donde vivimos, las enfermedades respiratorias nos llegan de alguna manera a todas y a todos y nos preocupan. Venimos de ver en Visión Sur, en el noticiero diario de COP TV, un tema del día que obviamente va a ser el tema de vuelta de rosca, que son las enfermedades en esta etapa del año. Pero aprendiendo, vamos a ver si aprendemos también un poquito de medicina tradicional china, porque una de nuestras entrevistadas tiene esta especialidad, también medicina mapuche y obviamente la actualidad del hospital con la presencia de la directora Mirna Lamberto de aquí del Hospital de Área del Bolsón. Hasta las 22, Vuelta de Rosca, hoy un programa de salud, pero como decíamos, también político, cultural, económico. Todo pasa también por este análisis y esta vuelta de rosca que le damos en el día de hoy. Hasta las 22, quédense en la pantalla de COP TV. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos, conectamos comunidades, acercamos energía, brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Y ya estamos aquí en el primer bloque para analizar, como decíamos, la salud y aprender un poco. En particular, me toca decirle a la entrevistada que aprendí muchísimo preparando las preguntas desde la ignorancia total de la medicina tradicional china. Estamos aquí con Fernanda Magadán, experta en acupuntura, en bioenergética y en moxibustión. Así es. Y además tenés un currículum impresionante, posgrado en Brasil y en España. Estuviste en China haciendo prácticas clínicas.
Varias veces, sí, por suerte. Pre-pandemia, ahora ya no se puede ir. Fundaste y dirigís el refugio aquí. El recinto. El recinto aquí en el Bolsón. Vamos a hablar de todo esto un poquito en la conversación de hoy, pero bueno, la pregunta, ¿qué es la medicina tradicional china? Bueno, la medicina tradicional china, como su nombre lo indica, es una medicina, no es una terapia, mucho menos una terapia complementaria. Es un paradigma terapéutico que utiliza el 30% de la humanidad. Porque decimos medicina china, pero estamos hablando de todo Oriente, ¿no? De China, Tailandia, India, Japón, Corea, Taiwán, digamos. Es un paradigma terapéutico médico, digamos, tradicional para aquel lado del mundo. Para nosotros lo tradicional es la medicina alopática, que por cierto no están tan reñidos como la gente cree. 5.000 años de antigüedad, de investigación, de conocimiento, ¿no? La medicina tradicional. 5.000 años, no sabemos exactamente, pero los textos que tenemos que han llegado a nosotros, que tienen 2.000 años, ya hablan de los antiguos. Así que... Bueno, es una medicina tal vez alternativa para esta parte del mundo, pero está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, hace varios años, felizmente hablamos de medicina integrativa. Ajá. De hecho, en los congresos internacionales eso es lo que se dice. Hay medicina y hay herramientas terapéuticas, ¿no? No está reñido, de hecho se usa mucho para tratamiento del dolor, se usa para migrañas, para ginecología, junto con la medicina alopática, que es nuestra medicina. Bien, en China hay hospitales especializados donde uno puede ir con cualquiera de estas molestias, cualquier enfermedad, y es atendido íntegramente por estas disciplinas, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, China es un país con tanta gente que tiene un porcentaje de atención desde la medicina china enorme, casi el 80%, porque si no, no podrían sostener un sistema de salud. Lo que tiene es que es una medicina primordialmente preventiva, que eso es lo ideal, eso es también interesante hablarlo desde las estaciones del año. Lo ideal sería usar esta medicina y las herramientas que nos da para no enfermarnos. Déjame preguntarte sobre cómo es la medicina en China. Estuviste haciendo estas prácticas. Contanos un poquito qué diferencia a lo que tenemos nosotros aquí en un hospital, asistir a un hospital con la medicina integralmente china. Sí. Bueno, en los hospitales no es solamente que hace medicina china. Hay hospitales, como digamos, para una emergencia, un accidente o algo, una cirugía, tienen la misma medicina que nosotros. Lo que pasa es que los grandes hospitales tienen pisos enteros de medicina china, ¿no? Y las prácticas clínicas que se van a hacer, de hecho hemos llevado estudiantes de la carrera de acá, son para hacer acupuntura, por ejemplo, acupuntura, moxibustión, ventosas, craniopuntura, otras técnicas, pero no es que sean solamente de medicina china los hospitales, sí hay consultorios y escuelas que solamente tienen esta terapéutica. Bien, ahora hay esta medicina, decías, preventiva en relación con las estaciones, con los elementos, y bueno, y ahí... Veo que estudiaste. Algo estudié. Veo que estudiaste. No me animo a definir mucho, pero contanos, en esta etapa del año ya entremos en final de otoño, principio de invierno. Bueno, una de las bases de la medicina china es la teoría de los 5 elementos. Estos 5 elementos son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Y cada uno corresponde, entre otras cosas, a muchísimas cosas, a una estación del año. Estamos hablando para los chinos de 5 estaciones, no de 4. Dividen en 5 partes el año. Ellos tienen un periodo que es entre el verano y el otoño, que es el verano tardío, que nosotros acá en Bolsón, que realmente vemos el paso de las estaciones de un modo más orgánico que una ciudad, vemos ese final del verano, que todavía no es el otoño. No vamos a hablar de... O sea, vemos que no es lo mismo diciembre que marzo. Totalmente. El verano tardío sería el tiempo de la cosecha, cuando las cosas están maduras. Pero eso es ese es otro elemento, digamos, es el elemento tierra. Nosotros estamos saliendo del elemento metal, que es el otoño. Y la característica del elemento metal son las enfermedades respiratorias, que es exactamente lo que hay ahora.
exactamente lo que hay ahora, ¿no? O sea que naturalmente nos afecta en esa estación. Podés tener cualquier cosa, pero primordialmente temas respiratorios, ¿no? Los órganos y víscera correspondientes al elemento metal son el pulmón, que es todo lo que hay ahora, toda la cosa esa respiratoria, y el intestino grueso. Y estamos entrando al invierno como estación, y la característica del invierno del elemento agua es el invierno, el color negro, el frío, el riñón y la vejiga, y la característica psicológica es el miedo, los temores, todo lo que cae, todo lo que se enfría, todo lo que se gasta. Me decías fuera de cámara que el riñón y la vejiga es la pila de la vida. O sea, lo que nos viene es el invierno y se afecta el riñón, esta energía tal vez que nos mueve. Nosotros cuando hablamos de riñón y de vejiga, en realidad los nombramos así en Occidente. Bien. Nosotros estamos hablando de riñón y de vejiga energéticos, que tienen un montón de funciones, entre otras la orgánica visceral. Decimos rápido el riñón y la vejiga, pero hablamos de mucho más cuando hablamos del elemento agua. Cuando hablamos del elemento agua, hablamos de la casa de la energía ancestral, por ejemplo. Es donde está la energía heredada. Es lo que nos recibimos de nuestros padres, como si fuera lo genético, lo ancestral. Y es literalmente la pila de la vida. Dicen los chinos que cuando se nos acaba esa energía, el yin, nos morimos. Es la energía que tiene una cantidad limitada que cuando se gasta se termina. Estamos acostumbrados a relacionar la muerte con la enfermedad, pero en realidad no debería ser así. Claro. Como yo digo en mis cursos, deberíamos morir de aburrimiento, digamos, cuando se gaste la energía. Esa energía está alojada en el riñón, que es lo que tenemos que cuidar en el invierno. Por eso nos metemos adentro. Nos metemos para adentro, hay que abrigarse. Por eso todas las grandes civilizaciones se han puesto fajas, no sé si lo notás. Ajá. Todas las etnomedicinas fajan el riñón, conservan el calor del riñón, ¿no? Y pasa que hay veces que tenés frío en la espalda y parece que tenés frío en todo el cuerpo. De hecho, tenés frío en todo el cuerpo. Exacto. Porque entra el frío por el riñón. Fernanda, queremos que nos cuentes qué análisis haces desde aquí, desde la comarca, en relación al clima, a esta etapa y a las enfermedades respiratorias, concretamente de lo que nos pasa aquí. ¿De lo que está pasando ahora? Sí. Y bueno, tiene que ver bastante con la baja de defensas, ¿no? Con con el clima. Y yo creo que gran parte de las patologías que tenemos en estos momentos tiene que ver con la alimentación. Somos lo que comemos, eso no lo dice la medicina china, lo dice la medicina alopática, y también las enfermedades tienen que ver con la falta de hábitos de salud. Pensamos mucho en la enfermedad y pensamos poco en la salud, ¿no? Porque hay mucha cosa preventiva para hacer. Nada funciona sin dieta y ejercicio, por ejemplo. Ninguna medicina. Sin descanso adecuado, sin horas de esparcimiento, sin actividades creativas. Y después cada uno lo resuelve como quiere. En mi caso con Tai Chi Chi Kung, otros ejercicios con meditación. Pero tomar agua, descansar y comer bien es fundamental en cualquier medicina. Y la preventiva para la salud respiratoria, ¿qué recomendarías o qué nos puedes decir para cuidarnos tanto el riñón también como los pulmones? Bueno, para empezar, tener buenos hábitos, respirar bien, tener buena postura, abrigarse. Y para la medicina china, el pulmón y el intestino grueso son meridianos acoplados, trabajan juntos. Parece paradójico para nosotros, es difícil de comprender, pero hay que tener una buena salud intestinal para tener una buena salud respiratoria. Esto es una de las diferencias, tal vez, de punto de vista, de mirada de las medicinas. Pero una cosa que hacemos nosotros en el consultorio es aconsejar no tener una dieta obstructiva. O sea, olvídate la harina, por ejemplo. ¿Con qué la reemplazamos? Nos estamos preguntando todos ahora. Y bueno, eso ya no es mi tema. Yo Claro, no soy nutricionista, yo la saco directamente.
Y otra cosa es, la medicina china saca los lácteos. Los chinos no consumen lácteos. No existe el lácteo en China, no hay nada lácteo. Con respecto a las infancias, sabemos, bueno, Sí. también es un tema del día, Sí. venimos de un noticiero que analizaba justamente eso. Sabemos que también en el hospital hoy en día tenemos cubiertas todas las camas, está muy delicado el tema, pero a nivel preventivo y a nivel infancias también, la alimentación y la salud, bueno, obviamente el abrigo, ¿qué más podemos decirnos? Bueno, además de la alimentación y el abrigo, que los peques hagan ejercicio. Y después está mantener altas las defensas, porque ahora tiene mucho que ver con el contagio, ¿no? Y el contagio tiene que ver también con tener las defensas un poco bajas. Contanos del recinto, de este lugar que fundaste y que dirigís, y donde podemos encontrar todo esto que nos contás, obviamente mucho más detallado, terapias, acupuntura. Me fascinó conocer sobre la moxibustión, que tiene que ver con... Bueno, la moxibustión, nosotros decimos acupuntura, pero deberíamos decir acupuntura y moxibustión. Ajá. De hecho, uno de mis títulos es experto en acupuntura bioenergética y moxibustión. La moxibustión es el aporte de calor a través de moxa. Moxa es simplemente Artemisa vulgaris. Es un suyo, digamos, un vegetal que los chinos usan, que usamos, seco y prensado en distintos formatos. El más común de ver es el habano. Ese que está en las películas, que saca humo, todo. Yo uso moxa en algodón, uso distintos formatos de moxa. La maravilla de la moxa es que no solamente mueve la energía como la aguja, sino que aporta la energía. La moxa tonifica y es especialmente indicada para todas las enfermedades de frío, o patologías de frío o molestias de frío, porque el frío que se instaura, el frío larvado, como dicen los chinos, que queda y no sale del cuerpo, a lo mejor no es una patología hoy, pero es una patología en el futuro, como un reuma, como una artritis, distintas cosas. Bueno, un saber sin dudas milenario que lo tenemos aquí y bueno, y sin duda hemos aprendido en este ratito que estuviste con nosotros, te agradecemos muchísimo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para enterarnos del recinto? ¿Hay redes, hay contactos? Bueno, tenemos, Bolsón es de Facebook. Bien. A mí en otros lados me dicen, pero si el Facebook, no, Bolsón es de Facebook y tiene una franja etaria, como la mía, por ejemplo, que soy una sexagenaria, que es más de Facebook. Y después Instagram, ¿no? Y también hacemos publicidad y funciona hace varios años ya, más de 10, la carrera de medicina tradicional china. Con lo cual, Bolsón está lleno de acupuntores, lo cual Bien. es muy bueno. Eso que vemos por ahí más en las películas, bueno, pero es súper amplio y ahí hay un término que me gustaría que para cerrarnos nos lo ampliaras, que tiene que ver con que en la medicina tradicional china uno es el reflejo del universo. Exactamente. Ay, bien. Yo digo, voy a ver si digo bien lo aprendido. Contanos un poquito más sobre esto. Bueno, dicen los chinos que nos enfermamos porque dejamos de vivir en contacto con la naturaleza. El hombre es lo que une el cielo con la tierra, ¿no? De hecho, el ideograma del hombre, que es eso que nosotros le decimos letras que no son letras, es una figura de una personita con los pies en la tierra y los brazos hacia el cielo. La armonía sería eso, unir el cielo con la tierra. Nos alejamos un poco, ¿no? Y por eso nos enfermamos. Bien, para pensar entonces, Fernanda, mil gracias por participar de Vuelta de Rosca, por darle justamente una vuelta a las enfermedades, analizar lo que nos pasa en esta etapa del año y bueno, viene más que bien conocer un poquito más. Muchísimas gracias a vos. Nosotros, bueno, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con Vuelta de Rosca. Hoy analizamos las enfermedades respiratorias en esta etapa del año, con diferentes medicinas y diferentes miradas. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa, para abrigar a los míos, de arriba de la montaña.
te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Y volvemos al aire de COP TV, aquí en Vuelta de Rosca. Analizamos, conocemos, aprendemos sobre las enfermedades respiratorias y esta época del año. Y ya está aquí con nosotros Mirna Lamberto, directora del Hospital de Área del Bolsón. Bueno, Mirta, mil gracias. Mirna, mil gracias por venir y acompañarnos esta noche aquí. Buenas noches a toda la audiencia y bueno, gracias por la invitación, Franco. Bueno, venimos del tema del día en el noticiero Visión Sur, donde analizamos lo que se dijo en la conferencia de prensa de esta mañana. Una situación, ¿cómo titulamos entonces la situación actual de la salud en la comarca? Sí, en realidad nosotros hoy salimos fuertemente a la prensa y a salir con un comunicado a toda la población, básicamente para poner en conocimiento el incremento de las enfermedades respiratorias, sobre todo en niños menores de 2 años, y lo que veníamos viendo que si bien nosotros estamos preparados como un plan de contingencia en el invierno, la realidad es que de 15 días ahora la cantidad de pacientes y de consultas que se ven tanto por guardia, por consultorio externo o también en los centros de salud se vio incrementado, y que también el aumento de camas en el hospital
también hizo de que nosotros levantáramos la alarma, decir, bueno, arranquemos con el plan de contingencia y ver de qué manera podemos transitar los meses que nos quedan de invierno, porque recién arrancamos, dando una respuesta a todo lo que tiene que ver con los niños menores de 14 años y poner el foco en los menores de 2 años y los recién nacidos, ¿no? Antes de entrar en tema de los menores, el resto de la población, ¿cuál es el análisis? El resto de la población, nosotros tenemos que también en la alerta son mayores de 65 años con comorbilidades o factores de riesgo, que es básicamente lo mismo que cuando fue la época del COVID, de poner el ojo en esos pacientes donde en realidad tienen factores de riesgo, igual que las embarazadas. O sea, tenemos menores de 2 años, factores de riesgo, mayores de 65 años y embarazadas. Bien, tenemos una población que no para de crecer en el Bolsón. Bueno, eso es algo que nosotros lo venimos tratando. La verdad es que nosotros, tanto desde el sistema de salud público como en todos los organismos, Bolsón es una de las 2 ciudades que ha crecido en la provincia, una es Fernández Oros y otra es el Bolsón, que tenemos felizmente la mirada puesta desde lo político, de que Bolsón ha tenido un crecimiento poblacional en los últimos 10 años que no era el que se había o proyectado o se había visualizado en aquellas personas que toman las decisiones con respecto al planeamiento urbano, lo que tiene que ver con las instituciones, las escuelas, los organismos y sobre todo lo que tiene que ver con salud. Nosotros estamos en una estadística alrededor de, no por el censo, porque el censo la verdad que todavía no hay un número oficial, pero alrededor de 60.000 personas hoy que nosotros asistimos básicamente como único efector de salud de nuestra comunidad. Sumemos que hay también una situación problemática en Lago Puelo, que muchas localidades chubutenses, poblaciones tal vez rurales chubutenses, se le hace mucho más fácil por distancia venir al hospital de área y además de tal vez complicaciones con personal, cosa que también sucede en el hospital de Bolsón, ¿no? Muchas veces los profesionales... 15.000 personas de una localidad ya no es un pueblo ni es poca la población. Lago Puelo está más o menos en esa cantidad de población, El Hoyo un poquito menos, pero la realidad es que la comarca andina ha tenido un crecimiento exponencial y que quizá las instituciones, sobre todo yo voy a hablar de la institución que nosotros representamos, tanto yo como directora como el equipo de gestión que llevamos adelante, la realidad es que nosotros sostenemos, o por lo menos tratamos de sostener lo que es urgencia y emergencia en el caso de que solicite ayuda Lago Puelo, El Hoyo y en muchos casos Epuyén, pero nosotros tenemos que abocarnos a nuestra comunidad, que es la comunidad de Bolsón, con sus 60.000 habitantes, con la zona rural que nosotros abarcamos Cuesta de Ternero, Repollo, Follel, Manso Medio, Manso Inferior, Pampa de Mallín, Costa del Río Azul. Te abarcamos una población muy grande, más toda la zona urbana. O sea, tenemos alrededor son 13 centros de salud. La verdad que es un montón para también tenernos que hacer cargo de la realidad o de la salud de las localidades vecinas. Pero así todo llega un chubutense a la guardia y es atendido. Sí, en general sí. Sobre todo la urgencia y la emergencia, o sea, tratamos de, si llega la guardia con una urgencia o una emergencia, se lo atiende, se lo estabiliza, se generan, si hay que derivarlo, nos contactamos con el hospital de referencia, ya sea Lago Puelo o El Hoyo, y articulamos la derivación, si es necesario a Maitén o si es necesario a Esquel. Pero la primera atención se le hace, se le brinda y nos ocupamos. Después, si tiene que haber internación o otro requerimiento de atención médica, tratamos de articular con su hospital de referencia. Vamos a entrar ahora en la situación actual, en instantes. Te voy a preguntar sobre la situación actual, que es lo que hablábamos, hacíamos mención con respecto al noticiero, pero desde que sos directora, ¿qué análisis haces año a año en este crecimiento demográfico, en esta situación con las enfermedades respiratorias y con una pandemia de COVID-19 en el medio, ¿no? A mí me tocó primero acompañar los 4 años de la gestión del doctor Panomarenko y después asumí como directora y a los meses me encontré con la pandemia, que la transitamos todo como primera experiencia, porque la realidad es que ninguno estuvimos preparados ni desde el lugar como médico. La verdad que para todos fue todo un aprendizaje. El análisis, la verdad que yo hoy en una de las entrevistas decía,
si hay algo que yo destaco y valoro es el sentido de pertenencia de mis compañeros. Estar al pie del cañón cuando hay que plantear una estrategia de trabajo, cuando nos sentamos, o un viernes como la semana pasada que salió la alerta, el lunes dijimos, bueno, a ver de qué manera planteamos una estrategia, todos los jefes de servicio se pusieron a disposición, bueno, pienso esto, hacemos lo otro, ¿qué te parece esto? O sea, es participativo, todos nos ponemos a disposición, si hay que cortar licencias se cortan, se toma con la responsabilidad que tenemos que asumir todos, y yo sigo diciendo de que esto de que el personal de salud es esencial es tal cual. O sea, nosotros no podemos cerrar el hospital más allá de que haya un reclamo salarial, si hay insumos, no hay insumos, si hay pocos insumos, en general tratamos que el hospital esté acorde a las necesidades de la comunidad. Vos me decías recién el crecimiento, y en 8 años casi se duplicó la planta funcional del hospital, en mayor cantidad de profesionales médicos y enfermeros y técnicos, y todo lo que tiene que ver con equipamiento. La pandemia fue una oportunidad también para hacernos de equipamiento, y después nada, con fondos propios del hospital, con los fondos propios de las obras sociales. Nosotros, como todos los hospitales de la provincia, somos de autogestión, así que le facturamos a las obras sociales, y eso hace de que haya un dinero que ingresa a los fondos del hospital y que nos permiten funcionar. Así que, bueno, nada, es como un montón, pero bueno, yo la mirada la voy a hacer desde ese lugar. Siempre va a haber mucho más para hacer. Somos un equipo que trabajamos y con las ganas inagotables de decir, bueno, siempre hay para mejorar, ya sea en la calidad de atención, ya sea en las prestaciones. El hospital son las 24 horas, no se cierra. Es la mañana, la tarde, la noche, y pasan cosas las 24 horas del día. Trabajamos con personas. Y la realidad es que si uno no se asume desde ese lugar de que el vecino cuando acude al hospital es porque la está pasando mal o porque algo le pasa. Entonces tenemos que estar en ese momento para dar una respuesta. Por un sí, por un no, o por lo menos en el momento de escucha me parece que es importante, y tratar de buscar respuestas en lo que uno puede, en la gestión, de decir, bueno, nada, muchas veces... hoy hablábamos de decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer entre todos? Suspendimos salud escolar, suspendimos niño sano, tenemos 2 o 3 compañeros, porque en esto de las enfermedades respiratorias no es solamente la atención del médico ni del pediatra, son todo un equipo de agentes de salud. Es súper importante el rol que cumple enfermería, kinesiología, los médicos, laboratorio, o sea, todo hace de que ese paciente al momento de salir adelante tenga una evolución favorable. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿qué es lo importante? Que cuando nos juntamos decimos, bueno, tenemos que suspender tal cosa porque lo importante hoy es el alerta por el aumento de enfermedades respiratorias, y que todos se ponen a disposición, y eso es súper valioso. Haciendo tal vez un análisis un poquito más por fuera del día a día, que es fundamental, como decías, y todas las áreas trabajando en conjunto con los CAPS, los centros de salud, ¿qué hospital sería el ideal para estas 60.000 personas? ¿Necesitamos una sala de cuidados intermedios o intensivos? Mira, sí, esto es algo que muchas veces nosotros lo planteamos, que es el reclamo de la comunidad muchas veces, y la realidad es que después de la pandemia, la crisis, ya sea de profesionales y la crisis que hay en salud, nos golpeó a todos. No es que nos golpeó a Río Negro o al Bolsón, nos golpeó a nivel mundial. Entonces, el planeamiento desde el Ministerio de Salud, tenemos los hospitales 6, no es algo que se le ocurrió a nadie así alocadamente, tiene un criterio, se fortalecen los hospitales 6 como hospitales de cabecera. Nuestro hospital de cabecera es el Hospital Zonal de Bariloche, con un montón de recursos, básicamente no solo por los equipamientos, por profesionales, porque hoy por hoy encontrar un médico terapista, la verdad que no es tan fácil. Fue muy difícil sostenerlo en la pandemia. Nosotros felizmente tenemos una unidad de cuidados intermedios que está sostenida por médicos clínicos que tienen una capacidad enorme de profesionalismo, responsabilidad y formación, pero la realidad es que no hay médicos terapistas, entonces se fortalecen los lugares de cabecera, que son los hospitales 6. Nosotros tenemos que pensar como hospital, sí, la ampliación del hospital, por supuesto, que fue lo primero que planteé cuando
cuando me lo preguntaron, se elevó un proyecto tanto al ministro de Salud como al actual, al gobernador que va a asumir en pocos meses, y que la mirada sea puesta en eso, es decir, bueno, ¿qué hospital o qué vamos a hacer con una mirada de acá a 10 años, 15 años con el crecimiento poblacional que tiene Bolsón? Nosotros estamos a un nacimiento por día, que eso también es un montón. Entonces la mirada tiene que ser otro. Si vos me decís la terapia, y la terapia hoy sostenida en Bariloche, a 1 hora y cuarto como estamos, que nosotros podemos sostener con el equipo de cuidados intermedios, con los profesionales que tenemos, con equipamiento, un paciente que necesita tener asistencia de ventilación mecánica, y lo podemos sostener. Tenemos el equipamiento, tenemos los profesionales, y si hace falta derivarle una terapia, lo podemos hacer. Otras cosas, por ahí, el tomógrafo, que lo venimos pidiendo y felizmente falta poco, entonces me parece que tiene que ver con otras pequeñas cosas que hacen a que sea importante la solución del día a día, no solo del diagnóstico de un tratamiento o de una patología, sino también que mis compañeros o los médicos o quien necesite equipamiento específico lo tenga en la institución, no tengamos que salir a buscar respuesta a otro lugar, ya sea el privado, en Bariloche, pero por lo menos que esas cosas las tengamos en la institución, y eso es re importante. Como la mirada, otro tipo de mirada, si nosotros estamos mirando de acá a 15 años, y tendrán que pensar si realmente una terapia es importante de acá a 15 años. Hoy por hoy esa mirada está puesta en el Hospital Zonal de Bariloche, sobre todo por el recurso humano, que es súper escaso. Y sobre eso quería preguntarte, bueno, en Vuelta de Rosca abríamos el programa diciendo los análisis que hacemos tal vez tienen que ver con lo político, con lo social. Hoy en día un alquiler permanente para un trabajador que supongamos esté interesado en cubrir alguna planta del hospital, es muy difícil encontrar realmente un alquiler. ¿Hacen este análisis también habitacional cuando hablan con los posibles profesionales que vengan a trabajar aquí al hospital? Mira, nosotros, una de las problemáticas que planteamos siempre, antes Bolsón tenía este plus extra de que se conseguía alquiler, o que llamativamente la gente venía, o una opción laboral era por un cambio de vida, o porque elegían venir a vivir a Bolsón. La realidad es que nos siguen eligiendo con la problemática de que el déficit habitacional es muy grande. Entonces, viendo ese panorama, lo que nosotros hacemos es la convocatoria se hace, logramos los profesionales, y después decimos, bueno, esto es complejo. ¿Cómo lo hacemos entre todos? Y realmente lo hacemos entre todos los compañeros, o sea, ponemos, tenemos un grupo de difusión, esto te lo cuento porque lo vivimos a diario, lo ponemos como una necesidad, quien sepa de un alquiler, viene un compañero a vivir a Bolsón, necesitamos conseguir alquiler, incluso nos pasa con los médicos residentes, nosotros tenemos un hospital escuela, tenemos la residencia de medicina general y la residencia de salud mental comunitaria, y también para ellos se le hace muy difícil acceder a un alquiler, pero con todo eso lo que hacemos es como una cadena de favores a ver dónde conseguir alquiler, pero sabemos que es muy difícil. Generalmente logramos, porque entre todos logramos que se consiga alquiler, pero sí lo llevamos como una problemática cuando tuvimos la oportunidad de hablar tanto con el ministro de Salud, que esto es habitual, con las autoridades políticas que están a cargo de la provincia, que se tenga una mirada de ver de qué manera se puede resolver esta problemática. Nosotros hicimos una nota dirigida al Ejecutivo, a la Municipalidad también y a los diferentes referentes de la política, que cuando tomamos conocimiento del loteo tan conocido que se va a hacer en Bolsón, que se tenga un cupo claro, no solo a salud, sino al personal de seguridad, a los docentes. En algunos otros momentos se ha hecho, incluso en los planes de vivienda. Hoy en día, ¿cuántos profesionales faltan en el hospital? En realidad van a faltar siempre. O sea, la realidad es que nosotros lo que hacemos es de acuerdo a la necesidad por bajas de jubilación o tener lo óptimo, estamos tratando de ingresar. Ahora creo que en un mes más entra un médico cirujano porque se jubiló un compañero, ingresa una médica infectóloga. Están para ingresar 2 médicos generalistas también para fortalecer todo lo que tiene que ver con la guardia y otros centros de salud. O sea,
siempre tratamos de que sea más. Si vos me decís faltan ¿cuánto? 10, 15, 20, y la verdad que por ahí fortalecer más tiene que ver no solo con lo profesional, sino con servicios técnicos, que tiene que ver con laboratorio, radiología, tiene que ver con la unidad de enfermería, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con personal administrativo, con el servicio de mucamas. O sea, el hospital no lo hace solamente el equipo médico y los profesionales. Y otro de los temas también es los insumos y los medicamentos, que por ahí en los reclamos laborales de los trabajadores también está ese ítem fuerte, ¿no? Con lo que tiene que ver con los insumos y con los recursos, la realidad es que el hospital o ningún sistema de salud es ajeno a la situación económica que vivimos cada uno en nuestra casa. La realidad es que a eso hay que sumarle que la mayoría de las cosas son importadas. Te doy un ejemplo, los reactivos del laboratorio es todo importado, todo precio dólar. Si vos no lo pagás en 15 días, no te mantienen el precio. Entonces es muy complejo también eso. La verdad que todo lo que tiene que ver con dinero que ingresa del ministerio, yo no tengo nada para decir porque nos rinden el fondo permanente cada semana, por lo menos nosotros tenemos el fondo. Las obras sociales están pagando. Pero no hay plata que alcance, esa es la realidad, como no hay plata que alcance en nuestra casa. Así como repercute en la casa de cada uno, repercute en el hospital o en el sistema sanitario. O sea, realmente nada de lo que se necesite alcanza, porque todo está muy caro, porque no te cotizan, si no pagas al contado no te mandan los proveedores, entonces terminamos siendo rehenes del propio sistema porque quizá en otros lugares tienen la plata y vos estás esperando que te entre el fondo y ya para cuando hiciste el pedido, listo, ya no hay más. Y nos pasó en plena pandemia, en algún momento, no sé, teníamos que comprar barbijos, si no los pagabas al contado, venía otro y los compraba y vos te quedabas, uy, bueno, llegué tarde. La realidad es que faltan cosas, sí. ¿Tratamos de que falten las menos? Sí. Cuando pasan situaciones puntuales, nos ponemos todo el equipo para tratar de dar respuesta y que no falten. El hospital está funcionando, tenemos entre 4 o 5 cirugías por día, ese es un número muy alto, que eso conlleva un montón de cosas, suturas, analgésicos, anestesia, antibióticos, nada. Hay compras centralizadas de medicamentos que los hacen desde el ministerio. Eso muchas veces por ahí tarda en llegar, mientras tanto sostenemos con los fondos propios del hospital. Cuando llega el ministerio las compras, ahí aliviamos un poco. Es parte de una cadena que se trabaja de esta manera desde siempre, no es algo que está pasando ahora. Se ven más afectados justamente porque, bueno, estamos en una situación económica que nos afecta a todos. Mirna, con respecto a lo que es la suspensión de turnos a esta edad de las infancias, a los niños sanos, como se dice, y también volver a usar barbijo. Se recomienda el uso del barbijo en lo que es el hospital, pero también en otros recintos también, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer y explicar a la gente es una recomendación, porque si no, después de los 2 años de uso de barbijo y como la pasamos tan mal en la pandemia, a ver, no es obligatorio. Cuando nosotros vamos al hospital o cualquier persona va al hospital y tiene síntomas gripales o tiene algún tipo de síntoma respiratorio, aconsejamos el uso de barbijo o de tapaboca. No es obligatorio. Ahora, dentro de la sala tanto sala de maternidad e infancia como sala de adultos generales, lo que hicimos fue restringir la visita básicamente porque si no es una cantidad de gente que deambula en las habitaciones, ingresan con niños, capaz que, no sé, doy un ejemplo, hay un nacimiento, viene la mamá, el abuelo, el hermanito, y la verdad de que no es un momento hoy para ingresar a la sala en los horarios de visita. Y todo lo que tiene que ver con salud escolar y niños sanos, básicamente es para cuidar a esos niños que están sanos y que no exponerlos a un ambiente donde hay circulación de enfermedades respiratorias. Entonces, hoy en día, a las familias, digamos, que las infancias comienzan con algún síntoma, ¿cuáles son las recomendaciones antes de ir al hospital? Porque, bueno, tenemos esta situación de... Sí, las pautas de alarma, hoy decía, bueno, la doctora Casio, que está a cargo del servicio de pediatría, las pautas de alarma son si hay signos de fiebre, si cuando ese niño, yo soy mamá, así que también lo he vivido con mis hijos, bañamos a los chicos, no le baja la fiebre, le damos un antitérmico y perdura la fiebre. Si vemos de que
hay algún tipo de cambio en ese niño en el correr de las 24 horas no mejora, llevarlo al hospital o a su centro de salud más cercano, no a la guardia. Esto es algo que nosotros tratamos de que se entienda, que la guardia es para urgencia y emergencia. Se está haciendo fuertemente a partir del martes, porque el lunes y martes va a ser feriado, el miércoles, que va a haber demanda espontánea de atención para los niños que tengan enfermedades respiratorias. Entonces, todas esas familias o esas mamás o papás que tengan que llevar a sus niños, ya sea a un centro de salud o al hospital, va a haber disponibilidad de turno y de atención, pero básicamente para estas patologías. Claro. Si hay alguna otra patología, también hay otros consultorios que los vamos a habilitar, pero el foco va a ser fortalecer la atención en todo lo que tenga que ver con patologías respiratorias. ¿Es normal este adelantamiento? Estamos dentro de la fecha que más o menos se manejó a lo largo del país y en la provincia. Previo a la pandemia nosotros habíamos hecho consultorios a partir de fortalecer mayo, junio, julio. Claro. Ahora se demoró un poquito más, arrancamos casi la semana pasada con un pico alto entre viernes, sábado, domingo. Y que el comportamiento básicamente es igual a la provincia y al resto del país, no es nada diferente. Esperamos que se va a mantener hasta la semana que viene por cómo se va comportando la curva epidemiológica y por los informes que tenemos nosotros. Si se extiende, estamos en capacidad también de resolverlo, porque también nosotros pensamos que si se extiende puede ser hasta el 15 de julio, después tenemos vacaciones de invierno, eso hace que como los chicos no van a la escuela, eso va a aliviar un poco más, porque no va a haber por lo menos circulación viral dentro de las escuelas y que los chicos no van a estar yendo al colegio, y eso va a hacer que disminuya el contagio. Muchas veces ha pasado que han adelantado las vacaciones, o sea, esto estoy hablando previo a la pandemia. Ahora estamos volviendo de la pandemia, incluso en la pandemia no hubo influenza, ahora nosotros localmente no tenemos prácticamente COVID, entonces como que hay un comportamiento de las enfermedades respiratorias distinto, pero que no tenemos que dejar de prestar atención, porque puede causar algún tipo de enfermedad grave y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Algo importante también tiene que ver con el horario de atención si el cuadro se agrava por el tema del traslado, posible traslado a Bariloche. Eso sí, también nosotros hoy una lo de las aclaraban, cosas que planteamos es que, tampoco podemos decirle a las mamás no vengan después de las 12 de la noche, claro. Porque muchas veces que nos pasa, siempre hablo desde el lugar de mamá, que entramos en pánico a las 10 de la noche porque el niño no se duerme o vuela de fiebre y nos asustamos y terminamos en el hospital. Tenemos 24 horas, 48 horas para ir viendo la evolución de ese hijo. Entonces, la recomendación es llegar antes, porque nos ha pasado de salir en la ambulancia a las 12 de la noche, 1 de la mañana, con la helada, con nieve, como nos pasó la semana pasada, no es lo mismo que salir a las 4 de la tarde o a las 10 de la mañana en una derivación. Pero bueno, tampoco es que las mamás lo hacen a propósito. Total. Nada, la realidad es que uno cuando está del otro lado y ves a tu niño o a tu hijo o a tu bebé volando de fiebre 39, 40 grados, es normal que esa mamá tenga temor o se preocupe. Por otro lado, lo que sí planteamos con respecto a la asistencia en el hospital es la guardia, obviamente que se los va a recibir también. Lo que estamos tratando es de descomprimir la guardia y que se atiendan por consultorio externo o en los centros de salud con un horario diferenciado. Entonces, tenemos como organizado cada centro de salud, que son 13, no es poco, más todo el refuerzo de atención dentro del hospital a la mañana y después de mediodía, y los días lunes y miércoles de 18 a 22 horas hay un refuerzo de pediatría en la guardia central, básicamente para colaborar con la guardia, porque lo que vimos en esos días era la cantidad de pacientes que se estaban atendiendo por guardia. Es ahí, vos recién antes de salir al aire me preguntabas de entre ese 1 y 15 que habían aumentado, y la realidad es que vimos que en una franja horaria de 4 horas más o menos habían atendido alrededor de 20 pacientes, 25 pacientes pediátricos,
y ese número y nos alertó. Es decir, bueno, a ver. ¿Hace cuándo fue el 1, que hoy tenemos 15? Y arrancamos la primera semana de junio con el refuerzo de pediatría a la tarde y ahí empezamos a ver que la cantidad de consultas pediátricas iba en aumento y que no era distinto al comportamiento del resto de la provincia. Ya la semana pasada, entre jueves y viernes, dijimos, bueno, algo tenemos que empezar a armar. No es algo que uno lo arma de imprevisto, o sea, así como nosotros armamos un plan de contingencia para el verano, porque se aumenta la cantidad de visitantes a nuestra localidad, en el invierno hay esta misma mirada, pero bueno, la vamos viendo de acuerdo al comportamiento de las enfermedades en la provincia. Y veníamos como sosteniendo, bueno, ahora el lunes dijimos, bueno, listo, nada, tenemos que armar, cerrar consultorio de niños sanos, ver de qué manera también atendemos a las embarazadas, porque es un grupo de riesgo, por qué lugar las vamos a hacer entrar al hospital para que no estén en contacto con los niños enfermos. Nada. ¿Qué hace? Te interrumpo, una embarazada. Hoy en día tiene una consulta tal vez de emergencia. Va a la guardia o la consulta programada por consultorio, que nosotros todo lo que es embarazada se atiende del otro lado del hospital. No sé si conocés, pero bueno, todo lo que es ginecología obstetricia se atiende de un lado del hospital y si no tienen acceso por lo que sería el pasillo interno de farmacia, vacunación, se atiende todo lo que es pacientes obstétricas. Y algo que es súper importante, que no me quiero olvidar, que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con, algo decía recién Fernanda, que tiene que ver con los buenos hábitos, con la alimentación. Nosotros le vamos a sumar la vacunación, que es algo re importante. La vacunación, nosotros tenemos el vacunatorio abierto de 9 a 14 horas de lunes a viernes y martes y jueves a la tarde también un horario. Y tiene que ver con fortalecer la vacunación. Nosotros vamos a seguir insistiendo que es la herramienta para transitar de mejor manera las enfermedades respiratorias o cualquier tipo de enfermedad y apostar a esto. O sea, nos ha dado una buena herramienta transitar el COVID con todas las vacunas y para esto es exactamente lo mismo. Está la antigripal, hay dosis, el vacunatorio está abierto, entonces así como el vacunatorio del hospital está abierto, en los centros de salud también hay disponibilidad de vacunas y me parece que también hay que reforzar eso, que no es lo mismo transitar una enfermedad respiratoria grave vacunado que transitar una enfermedad respiratoria sin vacunas. Ahora en relación con lo que nos contaba Fernanda hace un ratito, con respecto a la posibilidad, y a esto ya tal vez en un posible futuro, hablábamos también de una ampliación, de relacionar la medicina del hospital, la tradicional, también estas prevenciones que tienen que ver también con la vacunación, con estas otras medicinas que vienen de otros lados o tal vez originarias, un diálogo, ¿ves la posibilidad de que en algún momento se puede llevar adelante? Porque muchísima gente en este lugar y en Bolsón muchos lugares. Tiene una particularidad importante, el hospital de Bolsón también tiene profesionales que hacen medicina china, o sea, yo no voy a negar algo que sé y que también hemos dado la oportunidad en algún momento a un compañero que hacía acupuntura específicamente en el hospital, le dio buen resultado, hemos hecho, armonización, hay otras terapias que dentro del hospital le hemos dado la apertura, sobre todo para esto, ser un hospital abierto, siempre dentro del marco de que no se deje la medicina tradicional. Todo lo que pueda ayudar es bienvenido, sobre todo si a esa persona le hace bien, sin dejar la medicina tradicional. Eso me parece que es re importante. Y Bolsón tiene otras particularidades que muchas veces desde nuestro lugar de la cartera de salud no podemos asumir de que legalmente están bien, pero bueno, si eso acompañado de un tratamiento tradicional hace que ese paciente continúe con su mejoría y que esté todo bien, me parece que es importante. Tal vez, esto de la alimentación, los hábitos saludables, también esto es complejo. Cuando uno habla de una buena alimentación armónica, saludable y todo, hoy estamos en una situación social de que no es tan fácil decirle a una familia que tiene que tener
la alimentación al 100% de lo que sería saludable, porque no siempre nos llega ni a fin de mes. Entonces decirle a esa familia que tiene que tener fruta, verdura, lácteos, que también hagan actividad física, cuando también no es fácil y quizá la alimentación sea, no sé, tortas fritas, pan y un mate cocido, y es muy complejo también. Tenemos que tener esa mirada de la realidad, lo que necesitamos que sea, y estar a la altura de las circunstancias para poder asistir a las familias, hacer promoción y prevención de salud. Es algo re importante que se hace desde el primer nivel de atención, y también sin dejar de ver que la realidad de una gran parte de la población, no solo en Bolsón, sino en el país, es muy difícil llegar a tener esa facilidad de tener un plato de comida y que sea nutritivo, que tenga que tener todo lo que uno desde las recomendaciones sería lo ideal. Lo atamos al Vuelta de Rosca de la semana pasada, donde hablábamos del crecimiento en los comedores. De la participación por esto, porque cuesta llegar a un plato de comida o a una merienda, fundamental para la salud también. Mirna, te agradecemos muchísimo por acompañarnos, por pensar juntos en darle una vuelta de rosca, en este caso a la salud, en esta época invernal, y bueno, y a cuidarse muchísimo, ¿no? Cuidarse mucho, vuelvo a repetir si me das los últimos segundos. Si hace falta, el uso de barbijo es una de las medidas, apostar a la vacunación, lavado de manos, ventilación de los ambientes, no compartir mate ni utensilios. La realidad es que medio como que nos relajamos después del COVID un año, ya llevamos un año, y la verdad que si no aprendimos nada del COVID, volver a reforzar esas medidas, sobre todo si tengo síntomas gripales o si tengo síntomas respiratorios. Me junto con amigos, no comparto la botella, no comparto el mate, me pongo barbijo, la paso lindo igual, me lavo las manos, y si voy a algún lugar donde hay mucha gente y yo veo de que tengo factores de riesgo, me pongo el barbijo. Eso me parece re importante, sobre todo apropiarnos de lo mal que la pasamos los 2 años del COVID. Totalmente. Muchas gracias. Y muchas gracias del otro lado a todas y a todos ustedes, porque bueno, nos hemos quedado sin tiempo en esta Vuelta de Rosca aquí por COP TV Canal 4, y bueno, el jueves que viene seguiremos obviamente analizando estos temas que se van atando. Como recién decía Mirna, la alimentación va de la mano de la salud, la nutrición, obviamente lo hablábamos la semana pasada. Vuelta de Rosca el jueves que viene a partir de las 21. De las 21 vamos a estar aquí acompañándolos después del noticiero de Visión Sur a partir de las 21 horas. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera.
La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos.